La escritora y periodista y precursora de la educación moderna Teresa González de Fanning nació en 1836 en el distrito de Népeña, al noreste de Ancash. Era hija de terratenientes. Su padre fue el prestigioso cirujano español Jerónimo González y su madre fue Josefa de Real Salas. Debido a la guerra con Chile, la familia de su padre había visto afectados sus recursos. La hacienda donde creció había sido una importante productora de caña de azúcar, pero se endeudó por la fuerte competencia con Chile y los minifundistas alrededor de Lima. Debido a esto, su condición económica y su estatus social se vieron empobrecidos. En esa época, los hijos varones de las familias empobrecidas que antes contaban con recursos tenían la oportunidad de ingresar a las universidades y adaptarse a carreras de ingeniería, agronomía y medicina. Sin embargo, en el caso de las hijas era distinto, ya que no había oportunidades de educación superior para las mujeres. Para procurar un estilo de vida que satisfaciera sus expectativas, debían buscar casarse con hombres adinerados. Teresa describió esta situación con la siguiente frase: el porvenir para las mujeres solo representan dos caminos practicables: el claustro, que hoy día está ya casi abolido, y el matrimonio. La educación que recibió Teresa González de Fanning fue algo insólito para su tiempo, ya que en el siglo XIX la educación de las niñas se enfocó en su preparación para el matrimonio y la labor doméstica. La educación que ella recibió se basó en la lectura de obras clásicas, lo cual tal vez motivó su interés por la educación, la literatura y las costumbres sociales. Muy joven se casó con el marino Juan Fanning, con quien tuvo 2 hijos, Jorge y Emma. En los siguientes años de su vida se dedicó al trabajo doméstico mientras se desarrollaba intelectualmente escribiendo artículos y narraciones. Teresa vio la escritura como un pasatiempo que las mujeres podían tener a la par de sus deberes domésticos o su trabajo. Al inicio de su carrera, Fanning utilizó varios seudónimos. Los más famosos fueron Clara del Risco y María de la Luz. Esta fue una táctica para separar su vida política de la privada con el fin de protegerse de ataques de los que se opusieron a su pensamiento político. Durante los siguientes años, la escritora sufrió grandes pérdidas en su vida. Debido a una revuelta de los trabajadores en su hacienda, tuvo que huir a Lima con su familia. Desafortunadamente, sus 2 hijos murieron en ese viaje. Pese a la tragedia, su esposo y ella salieron adelante. No obstante, durante la Guerra del Pacífico, en la batalla de Miraflores, el 15 de enero de 1881, su esposo fue gravemente herido y murió al día siguiente. Teresa, entonces, se quedó viuda y sin hijos. La crítica literaria Francesca de Negri la describe como una mujer con mucha fortaleza que pudo organizarse casi inmediatamente después del fallecimiento de su esposo y que supo reaccionar a una crisis. Luego de ello, Teresa decidió recaudar dinero y fundó un colegio para mujeres en su propia casa, con la ayuda de sus hermanas Enriqueta y Elena. Su trabajo fue exitoso y el Liceo Fanning llegó a ser considerado uno de los mejores colegios en aquel tiempo. En Lima, Teresa se unió a la comunidad cultural limeña y con sus escrituras participó en las veladas literarias de la argentina Juana Manuela Gorriti. Estas tuvieron lugar en el hogar de Gorriti y llevaron el tema del intelecto y la literatura a un espacio doméstico. A estas veladas asistieron músicos y escritores, y los eventos fueron considerados los más prestigiosos de Lima. Ahí, Teresa pudo discutir sus ideas políticas y unirse con otras mujeres luchadoras de la época, como Clorinda Mato de Turner, Mercedes Cabello de Carbonera y Juana Manuela Gorriti. Ellas
formaron lo que consideramos como la primera generación de mujeres ilustradas del país. Pensamiento educativo. Francesca de Negri sostiene que Teresa empezó con un pensamiento bastante conservador, pero que finalmente se desarrolló como activista por la educación de las mujeres. En las veladas de Gorriti, las mujeres desafiaron el pensamiento común de que las mujeres solo nacían para ser madres o piezas centrales en la familia. Ellas opinaban que para un mejor desarrollo y servicio a la patria, las mujeres debían tener una buena educación superior y entrar a la vida laboral. En la época dominaba el pensamiento que asignaba el espacio público al hombre y el espacio privado a la mujer. Teresa se quedó viuda y sin hijos a los 45 años, cuando aún le faltaba mucho por vivir. Entonces, ella y otras compañeras se preguntaban qué debían hacer las mujeres que no se querían casar o que se habían quedado viudas como Teresa. Algunas se dedicaron a la vida religiosa y otras se quedaron sin muchas oportunidades por falta de una educación adecuada en la sociedad. Lo que les tocaba era el trabajo de costureras, que las dejaba un sueldo que no les permitía llevar una vida digna. Para ellas, esta realidad debía cambiar. Francesca de Negri menciona que aunque las ideas de Teresa acerca de la educación era algo nuevo en la época, aún conservaban ciertas ideas para mantener una jerarquía social. Su pedagogía consideró enseñar diferentes conocimientos a clases sociales distintas. Asimismo, Teresa sostiene que las mujeres de la clase baja debían encargarse de tareas y trabajos que pertenecían a su clase. Por ejemplo, las mujeres de los sectores populares debían ser preparadas para ser panaderas, pasteleras, etc. Pese a los avances de su propuesta, las limitaciones y exclusión de la participación de las niñas y mujeres afroperuanas en los espacios educativos continuaban. Ella planteaba que al incluir a mujeres escritoras en el espacio intelectual, se promovería el avance del país hacia la civilización. Estas ideas las expresa en su artículo Las literatas, publicado en el Correo del Perú en 1876. Por otro lado, su lucha para que las mujeres puedan trabajar libremente fue complicada. Desde la colonia se consideraba que solamente las mujeres pobres de clase baja trabajaban. Entonces, cambiar esa manera de pensar no iba a ser fácil. Según Teresa, las mujeres trabajadoras no se debían concentrar en las clases bajas. A Teresa le interesaba resaltar la resistencia que las mujeres encontraban al intentar ingresar al ámbito intelectual. En su artículo, Las literatas, se lamenta de la siguiente forma. La mayoría de los hombres, y lo que parece más raro, muchísimas mujeres, les tienen una profunda aversión a las escritoras y se burlan de ellas sin piedad. Así, el hecho de que hasta entre las mismas mujeres existía una falta de hermandad y apoyo, hacía más difícil seguir adelante y cambiar un sistema de dominación masculina. La educación de las mujeres es la base sobre lo que se alza el edificio social. De ella depende la suerte de la familia. Es el laboratorio de hombres de donde han de salir los ciudadanos que den lustre a la patria o que la hundan en el abismo de retroceso. Estas frases ilustran cómo fue la lucha en ese tiempo. Hoy en día, un argumento feminista a favor de la igualdad de género es que las mujeres merecen tener los mismos derechos que los hombres, ya que también forman parte de la sociedad y pueden decidir su destino por sí mismas. Teresa soñaba con cambios que podían beneficiar a las mujeres del tiempo. Sin embargo, sus ideas eran también productos de la época en la que vivió, y por eso no fueron tan radicales como las de algunas de sus compañeras. Sus compañeras de las veladas en la casa de Gorriti pasaron por tiempos difíciles.
su participación en la política y el maltrato que sufrieron como consecuencia de esta forzó a Clorinda Mato de Turner a mudarse a Argentina. En cambio, Teresa no sufrió el mismo abuso que sus compañeras, que expresaron sus ideas críticas abiertamente y sin seudónimos. Para ella, la lucha más importante, o tal vez más accesible, era la educación y el trabajo femenino. La novedad en el Liceo Fanning era que daban clase de matemáticas, gramáticas, geografía, economía doméstica, historia del Perú y religión. Además, las niñas eran formadas por mujeres laicas. No obstante, el liceo, al ser separado de la iglesia, no tuvo los recursos económicos suficientes, por lo que fue difícil sostenerlo. Su lucha por la educación laica recibió el apoyo de la escritora Mercedes Cabello de Carbonera, quien había estado en disputa con la iglesia y los hombres poderosos de la alta sociedad limeña, por lo que era un personaje controversial. El hecho de que Mercedes Cabello de Carbonera brinde un discurso en la clausura del colegio Teresa González de Fanning generó un gran debate. En el discurso, Mercedes hablaba en contra de la educación cristiana, por lo que sufrió muchos ataques en varios periódicos. Al final, Teresa entró a defender los beneficios del liceo, escribiendo artículos en El Comercio y defendiendo a su compañera Mercedes, mostrando sus sólidos principios y su pasión por la lucha. Después de la muerte de su esposo, Teresa escribió un texto llamado Dios y la Patria, donde relata la muerte de su marido y su vida después de este suceso, sin mencionar explícitamente a su esposo. En este texto muestra el rol de las mujeres en las guerras y sus actos heroicos en la vida cotidiana sin ser reconocidas como grandes heroínas de la nación. Obras principales. Teresa escribió manuales para enseñanza, novelas y artículos durante su vida, entre los que destacan Ambición y abnegación en 1886, Regina en 1886, Lucecitas en 1893, Indómita en 1904 y Roque Moreno en 1904. En sus obras, Teresa toca temas de la condición de la mujer peruana, la necesidad de escapar al matrimonio por necesidad y no por amor, y, como sabemos, de la educación femenina. El rol de las mujeres y las viudas de mantener el país durante la guerra fue ignorado, y su texto muestra el lado de la guerra que pocas veces es representado. Sus obras son de dominio público debido a que falleció hace más de 100 años. Se encuentran, entre otros lugares, en la Biblioteca Nacional del Perú y en la Biblioteca Digital Hispánica. Teresa González de Fanning fue enterrada en el Cementerio Presbítero Maestro en Lima, en donde también está su marido. Impactos en el presente. Aunque sus obras son accesibles por muchos lados, su legado principal es el cambio que logró en el campo educativo. En 1952 se fundó la institución educativa Teresa González de Fanning en el distrito de Jesús María, 34 años después de su muerte. Al colegio asisten solamente mujeres y hoy tienen alrededor de 3.000 alumnas. Como se mencionó antes, Teresa creía fielmente en que educar a las mujeres es una herramienta importante para avanzar el país. Y no se equivocó. Hasta el día de hoy, hay luchadoras por todo el mundo intentando incrementar la participación de niñas y mujeres en las escuelas para lograr igualdad de género, terminar los matrimonios forzados y alcanzar su independencia económica.